Saludos, estimados participantes. Damos inicio a nuestra clase número 5, referida al cálculo y medición de la potencia eléctrica. Ya que estamos familiarizados con los conceptos de las magnitudes más reconocibles de la electricidad, es decir, el voltaje, la intensidad y la resistencia, entonces podemos abordar lo que es la potencia eléctrica. Y es que cuando se conecta una carga eléctrica a una fuente de poder, suceden dos cosas. Primero, la carga asume el voltaje de la fuente entre sus terminales y simultáneamente una corriente eléctrica empieza a atravesar la carga. La misma corriente que entra a la carga es la que sale de ella, tal como se muestra en la imagen. Es decir, que podemos resaltar que existe una relación estrecha entre la corriente y el voltaje, y esta tiene que ver con la potencia. Desde un sentido práctico, la potencia es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Así que es importante resaltar una primera característica de la definición de potencia, y es que cuando nos referimos a fuentes de alimentación eléctrica, como por ejemplo las baterías o acumuladores, entonces hablamos de potencia entregada o de capacidad de entregar potencia. Cuando hablamos de elementos de consumo, cualquier tipo de carga o resistencia eléctrica, como por ejemplo unos motores eléctricos, entonces nos referimos a potencia eléctrica consumida o recibida. Otra característica que debemos resaltar es que la potencia eléctrica está estrechamente relacionada con la cantidad de calor que se genera cuando se transforma la energía eléctrica en algún otro tipo de energía. Esta propiedad es aprovechada en el diseño de elementos que están dirigidos a generar calor, como por ejemplo cocinas, hornos, secadores, calentadores y un sinfín de equipos similares. Por esta razón, los equipos diseñados para generar calor son los que representan mayor consumo de potencia en un sistema eléctrico determinado. Por ejemplo, en aeronaves comerciales existen equipos para calentar comida, como este horno para uso aerocomercial, y que tienen consumos eléctricos a considerar por su potencia. Ahora, desde un sentido más teórico, desde el enfoque de la física, la potencia eléctrica se define como el producto del voltaje entre los terminales de una carga multiplicado por la corriente que atraviesa la carga. Sigamos explorando y profundizando en la definición y características más importantes de la potencia. La potencia se mide en vatios, los cuales también se les conoce como watts. Un vatio equivale a un joule, que es una unidad de medición de energía, por la unidad de tiempo del segundo. Por eso, el consumo nominal de los equipos eléctricos se expresa en vatios. Un ejemplo clásico de esto es el de los bombillos, que tienen anotado su vatiaje, y por esa relación se puede determinar aproximadamente su capacidad de iluminación. Y en unidades eléctricas de consumo de grandes redes o maquinarias eléctricas también se maneja el voltio amperio,
que es una unidad derivada de la definición física de la potencia. El vatio debe su nombre gracias a los estudios del matemático e ingeniero escocés James Watt. ¿Cómo se mide la potencia? Lo primero que hay que decir al respecto es que como la potencia es el producto de multiplicar el voltaje por la corriente, entonces necesitamos un equipo que reúna un voltímetro y un amperímetro. Así que la potencia se mide con un vatímetro, o también conocido como potenciómetro, aunque esta última palabra no es utilizada en Venezuela, porque ese término se utiliza para referirnos a una resistencia variable. El vatímetro, como vemos en la imagen, internamente tiene un sistema de inducción voltimétrico y uno amperimétrico. Por ello, no es de uso tan común, ya que además requiere una doble conexión, ya que se conecta una parte en serie y otra en paralelo para poder efectuar una medición. O en tal caso requerimos de una medición con pinza amperimétrica que sustituya a la conexión en serie, y otras con puntas de chequeo, tal como vemos en esta imagen. Hay vatímetros digitales que son utilizados en instalaciones físicas, y hay otros portátiles que también hacen mediciones a partir de estimaciones voltaicas. Uno de los usos más útiles del watt y la potencia eléctrica es establecerlo como forma de medición del consumo eléctrico. Esto se hace relacionando vatios con horas, de manera que se puede medir cuántos vatios se disipan en una red eléctrica en un tiempo determinado. El resultado de multiplicar un kilowatt por una hora es energía pura. Un kilowatt hora son 3.600.000 joules. Para determinar la energía que consume un equipo eléctrico, se debe multiplicar la potencia que disipa por el tiempo que el equipo permanece conectado a la red. En aviación, uno de los sistemas de más alto consumo de potencia por su naturaleza de diseño para emisiones electromagnéticas es el radar. Estos equipos emiten microondas que son generadas desde sistemas de gran potencia como magnetrones o transmisores de campana de Gauss, y por ello requieren de un gran consumo y generación de potencia. Mientras más alcance tenga el radar, mayor será la potencia consumida. Y por último, de la interrelación del voltaje con la corriente se deriva la fórmula más básica de potencia, que es precisamente voltaje por intensidad. Y luego, por un desarrollo matemático en el que sustituimos cada variable con las fórmulas derivadas de la ley de Ohm, podemos obtener otras fórmulas que nos ayudarán a calcular la potencia eléctrica dependiendo de los datos iniciales que tengamos. Por ejemplo, si sustituimos en la fórmula original al voltaje, que es I por R, entonces tendremos que la potencia es igual a resistencia por intensidad, o lo que es lo mismo, P es igual a resistencia por la intensidad al cuadrado. Y si por otro lado
sustituimos a la intensidad de la fórmula original, entonces nos quedará que potencia es igual al voltaje por el voltaje sobre la resistencia, o lo que es lo mismo, es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y con esto llegamos al final de esta lección. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.